Buenas, yo voy a hablar sobre lo que es la carótida externa. La carótida común se divide a nivel de C4, donde da lugar a la carótida externa e interna. La carótida interna se dirige a la base del cráneo y se mete en el canal carotídeo, y al igual que la carótida común no da ramas a nivel del cuello. La interna, una vez dentro del cráneo, va a irrigar a gran parte del encéfalo y a algunos componentes intraorbitarios. La carótida externa es una de las principales arterias de la cabeza y cuello. 3 de las ramas colaterales van a nacer de la cara anterior de la carótida externa y otras 3 van a nacer de la cara posterior de la carótida externa. La primera es la tiroidea superior. A continuación tenemos la arteria lingual y después la arteria facial. En su cara posterior está la faringea ascendente, después la arteria occipital y por último la auricular superior. Y como ramas terminales tenemos la arteria temporal superficial y la arteria maxilar interna. Entonces comenzamos con la arteria tiroidea superior. Nace después de la bifurcación de la carótida primitiva. Nace debajo del asta mayor del hioides. Se dirige hacia abajo, hacia la glándula tiroides, donde va a dar 3 ramas terminales: la posterior, la externa y la interna. Luego tenemos la arteria lingual. Esta nace a la altura del asta mayor del hioides, por encima de la arteria tiroidea superior, y va a dirigirse hacia la lengua. Da una rama terminal que es la ranina. Esta rama va a llegar a la punta de la lengua. Luego tenemos la arteria facial. La arteria facial nace de la cara anterior de la carótida externa, por encima de la arteria lingual. En su recorrido, esta arteria facial alcanza el ángulo interno de la órbita, donde se denomina arteria angular. Tenemos la arteria faríngea ascendente, que nace de la cara posterior de la carótida externa. Nace a la altura de la arteria lingual y se dirige hacia arriba, aplicada a la pared lateral de la faringe, y se distribuye en 3 ramas faríngeas, que son la inferior, la media y la superior, cada una de ellas para cada músculo constrictor de la faringe. Luego tenemos la arteria occipital, que nace a la altura de la arteria facial y asciende por el músculo digástrico. Esta ascendería junto con el vientre posterior del músculo digástrico hasta alcanzar la apófisis mastoide, donde cambia de dirección y se hace horizontal, y luego se dirige hacia atrás, donde se mete entre los músculos de la nuca. Y tenemos la arteria auricular posterior, que nace por encima de la arteria occipital y está destinada a irrigar el pabellón auricular, parte del cuero cabelludo, el músculo auricular posterior y parte de la glándula parótida. Y para finalizar, ahora veremos sus ramas terminales. Entonces tenemos la temporal superficial, que nace en el espesor de la parótida a la altura del cuello del cóndilo mandibular y se dirige hacia arriba hasta alcanzar la región temporal, donde irrigará a la glándula parótida y la articulación temporomandibular, la ATM. Y para finalizar tenemos la arteria maxilar interna, que nace por detrás del cuello del cóndilo y se dirige hacia la fosa tirogopalatina. Muchas gracias.